Bajo la tierra, donde el sol no alcanza y el silencio tiene peso, comienza nuestra historia. No con una explosión, ni con un nacimiento de fuego, sino con un descenso. La cámara se desliza lentamente por un paisaje de piedra y raíces. El aire se vuelve denso, húmedo. Y entonces, la voz del narrador rompe la oscuridad con una pregunta. ¿Y si la primera civilización no vivió sobre la tierra, sino bajo ella? Durante siglos hemos mirado hacia el cielo buscando respuestas. Allí colocamos a los dioses, los sueños, las esperanzas. Pero casi nunca pensamos en lo que hay debajo. Bajo cada paso que damos, la tierra se abre en túneles, cámaras y grietas, donde el tiempo parece detenido. Espacios que podrían haber albergado vida, refugio o incluso cultura, mucho antes de que el primer templo se alzara hacia el sol. Imagina un amanecer que no llega. Un pueblo que despierta con el resplandor tenue de las brasas y no con la luz del día. Hombres y mujeres que han aprendido a medir el tiempo por el ritmo del agua que gotea desde el techo de piedra. En ese mundo subterráneo, el horizonte no existe. El sonido se convierte en guía, la oscuridad, en aliada. Para ellos, el sol sería un mito, la superficie, una historia contada en susurros. Las ventajas eran evidentes. Allá abajo no había tormentas que arrasaran los cultivos, ni depredadores que atacaran en la noche. El calor y el frío permanecían constantes. Las paredes eran hogar y escudo a la vez. Si el exterior era inestable, bajo tierra reinaba la quietud. Allí, los ecos de las voces podían durar más que los recuerdos, grabándose en la roca como los primeros testigos de una humanidad oculta. Quizás todo comenzó con una decisión sencilla: quedarse. Tal vez un grupo de personas, tras encontrar refugio en una cueva, nunca volvió a salir. Generaciones después, lo que fue refugio se convirtió en mundo. Y en ese mundo surgieron costumbres, rituales, historias. El fuego reemplazó al sol. Las sombras se volvieron arte, los ecos, música. La piedra se transformó en memoria viva. ¿Podría una sociedad así haber existido sin dejar huellas? Es posible. Las cámaras colapsan, los túneles se sellan, el agua borra los rastros. A diferencia de las ruinas en la superficie, las ciudades subterráneas se desvanecen dentro de su propio vientre. Lo que alguna vez fue un hogar puede hoy ser solo una capa de roca más en el silencio del planeta. Sin embargo, algo en nosotros insiste en recordarlo. En cada cultura, en cada mito, hay historias de mundos bajo el suelo. Reinos de sabiduría, ciudades escondidas, civilizaciones que huyeron de la luz. Tal vez nunca existieron como tales. O tal vez sí, y la tierra decidió guardarlas para siempre. Porque la pregunta no es solo si hubo vida allí abajo. La pregunta es por qué seguimos soñando con ella. ¿Qué nos atrae de la idea de una humanidad que eligió el silencio antes que el ruido, la sombra antes que el brillo? Quizás sea una forma de reconocernos en la profundidad del tiempo, de aceptar que la historia no solo asciende, también desciende. Y mientras el narrador deja que su voz se apague entre gotas y ecos, la cámara retrocede lentamente, mostrando la inmensidad de la tierra viva bajo nuestros pies. Una respiración que no cesa. Un misterio que nos mira desde abajo. La historia apenas comienza. Desde que el ser humano aprendió a mirar más allá del fuego, también aprendió a temer la oscuridad. Pero el miedo, en su raíz, siempre es una forma de respeto. Y bajo tierra, ese respeto se convirtió en reverencia. No era solo un espacio físico, era el umbral hacia lo desconocido. Cada sombra podía ser un dios dormido, cada túnel una frontera entre mundos. Así nacieron los mitos de las profundidades. En las montañas de lo que hoy llamamos el altiplano, los ancianos contaban historias sobre los hijos del silencio, una gente que vivía sin sol y sin miedo. Decían que sus ojos eran claros como el cuarzo y que veían con el tacto y el sonido. En otras regiones, hablaban de ciudades invisibles, donde los ecos eran las voces de los antepasados. Algunos decían que allí el tiempo no pasaba,
que los niños crecían lentos como las raíces de los árboles. En cada cultura, el mundo subterráneo se transformó en espejo de lo que temíamos y deseábamos. Para unos, era el lugar de los muertos. Para otros, el refugio de los sabios. Los griegos lo llamaron Hades, los mayas, Xibalbá. Los pueblos andinos hablaron del Ucu-Pacha, el mundo interior. En todos, la idea era la misma. Bajo la superficie se esconde otro orden, otra forma de existencia. Tal vez esos mitos no nacieron de la imaginación, sino de la memoria. Las primeras tribus, buscando protección, debieron internarse en cuevas, huyendo del frío, de las bestias o de la guerra. Allí, en la penumbra, escucharon cómo su voz rebotaba en las paredes y pensaron que alguien respondía. Allí encendieron fuego y vieron cómo las sombras danzaban, y pensaron que los espíritus bailaban con ellos. Así, poco a poco, la oscuridad dejó de ser solo miedo. Se volvió presencia. El narrador hace una pausa. El sonido de una gota repite su ritmo, como un reloj antiguo. El ser humano, dice con suavidad, ha sentido siempre la tentación del abismo, porque el abismo no es solo un vacío, es una promesa, la promesa de que hay más de lo que vemos. Y si alguna vez existió una civilización entera bajo nuestros pies, quizás no desapareció por completo. Tal vez la tierra solo cerró la puerta, como una madre que guarda a su hijo dormido. Quizás sus cámaras aún respiran. Sus pasadizos aún conservan el aire de las antorchas apagadas. La voz se apaga. En su lugar, se escucha un viento subterráneo, lento, profundo. La cámara avanza por una galería angosta iluminada por hongos luminosos. En la pared, figuras humanas pintadas hace miles de años parecen moverse. Rostros sin ojos, manos extendidas hacia la oscuridad. Y en ese instante, uno comprende que la historia de la humanidad no solo se escribe hacia arriba, sino también hacia adentro. Porque descender es recordar. Y en el corazón de la tierra, todo recuerdo se vuelve eterno. La tierra no olvida. Aunque el hombre camine sobre su superficie creyéndose dueño, bajo sus pies continúa un latido antiguo, persistente. En ese pulso oscuro, la vida ha encontrado caminos que la luz jamás vio. Allí, entre las rocas y las aguas ocultas, el mundo se reinventa en silencio. Si la primera civilización nació bajo tierra, su secreto no es la arquitectura, sino la adaptación. Porque la oscuridad no es muerte, es otra forma de existir. En cuevas remotas, hongos crecen alimentándose de materia en descomposición. Peces ciegos aprenden a orientarse por vibraciones. Insectos blanquecinos viven toda su vida sin ver el sol. La naturaleza, paciente, demuestra que la vida no necesita luz, solo energía y constancia. Lo mismo pudo ocurrir con los humanos primitivos. Adaptarse, transformarse, renunciar al cielo para abrazar la piedra. Imagina sus manos, no curtidas por el viento, sino por la humedad. Sus rostros pálidos, sus ojos grandes, tal vez sensibles al mínimo destello. Su mundo sería un tejido de ecos, de sonidos, de pasos que se responden. En la oscuridad, la vista deja de mandar, y los demás sentidos se vuelven guías. Allí, el lenguaje nació distinto. Más ritmo que palabra, más respiración que voz. Quizás sus canciones aún vibran, enterradas en las grietas del planeta. Para ellos, el fuego no era símbolo de conquista, sino de comunión. Una llama podía significar reunión, alimento o peligro. Alrededor de ella, el tiempo se medía por la duración del resplandor. En ese ciclo nació una cultura sin amaneceres, una humanidad que aprendió que el calor podía reemplazar al sol y que la roca podía ser madre y morada a la vez. El narrador habla con calma. En la superficie, los pueblos levantaron templos hacia el cielo. En las profundidades, quizás construyeron templos hacia el centro de la tierra. Ambos buscaban lo mismo: el origen. La cámara muestra un río subterráneo que serpentea entre muros de caliza.
Su reflejo es un cielo invertido, un firmamento de piedra. Si alguna vez existió una civilización subterránea, su desaparición no fue una tragedia, sino una disolución natural. Las rocas se movieron, los pasajes colapsaron. El tiempo cubrió los vestigios. Pero la idea de que pudieron vivir sin sol, sin estaciones, sin horizonte, aún resuena. Porque en esa idea hay algo profundamente humano. La voluntad de sobrevivir, incluso cuando el mundo de arriba se derrumba. El episodio termina con un susurro apenas audible. La vida no siempre busca la luz. A veces, elige el silencio. El ser humano siempre ha sentido la necesidad de explicar lo invisible. Cuando el fuego iluminó por primera vez el interior de una cueva, la oscuridad dejó de ser solo ausencia, se convirtió en misterio. De ese misterio nacieron los mitos, y con ellos, la posibilidad de que la vida, en sus primeras formas civilizadas, no haya comenzado bajo el sol, sino bajo el suelo. En los antiguos relatos del norte de África, se habla de los guardianes de basalto, hombres que no conocían la noche porque nunca conocieron el día. En las historias del altiplano andino, los Ayllus del centro eran descritos como seres que construyeron túneles para protegerse del fuego del cielo. Todos ellos comparten una idea, que bajo la tierra hubo vida organizada, sabiduría, incluso belleza. No eran simples refugios, eran hogares permanentes. Imagina una ciudad tallada en la roca volcánica, pasadizos que se cruzan como venas, salas de reunión sostenidas por pilares naturales, agua que cae desde grietas y se recoge en cuencos de piedra, la vida fluyendo con una calma que en la superficie sería imposible. Allí, el sonido del viento no existe, solo el del agua y el propio corazón. Las familias vivirían cerca del calor natural de la tierra, cultivando hongos, cuidando peces ciegos en estanques, almacenando alimento en cámaras frescas. Cada rincón tendría un propósito, cada espacio sería sagrado. Pero una sociedad así también enfrentaría desafíos. El aire escasea, la humedad corroe, el aislamiento pesa. Sin embargo, el hombre ha demostrado siempre una virtud única: la invención. Las corrientes de aire se podrían canalizar por grietas naturales. El fuego, controlado con paciencia. La piedra, usada no solo como muro, sino como herramienta. La vida subterránea exigiría disciplina, cooperación, confianza. Tal vez por eso, si existieron, lograron sobrevivir durante siglos, sin dejar rastro en la superficie. Porque aprendieron a vivir sin exceso, sin conquista. El narrador hace una pausa. A veces, la evolución no asciende, desciende. No todo progreso es hacia arriba. Algunos caminos van hacia adentro. Y entonces, la cámara se adentra en una caverna profunda, donde la luz de una antorcha revela grabados. Figuras humanas alzando manos al techo, círculos, espirales, líneas que parecen representar mapas de lo invisible. Quizás esas marcas son recuerdos. Tal vez son advertencias. O tal vez son la voz de quienes ya entendieron que el futuro no siempre se encuentra en el cielo, sino en el corazón del planeta. El eco del narrador cierra el episodio. El primer hogar del hombre pudo haber sido el vientre de la tierra, y cada vez que excavamos, lo que realmente hacemos es intentar volver a casa. El misterio del subsuelo no se agota en la imaginación. La ciencia, en su silencio metódico, ha revelado que la Tierra esconde más vida de la que jamás imaginamos. Cada capa, cada grieta, cada gota que se filtra en la oscuridad, sostiene ecosistemas que prosperan sin sol. Bacterias que se alimentan de minerales, hongos que respiran humedad, peces ciegos que se orientan con vibraciones. Todo un universo invisible, funcionando con leyes propias, donde el tiempo fluye de otro modo. Allí, bajo nuestros pies, la vida no necesita luz, solo constancia, sense. What if the first civilizations living underground? Documentary for Sleep, Organizentex. Si la naturaleza ha logrado sobrevivir sin sol, ¿por qué no lo haría el ser humano? Las mismas condiciones que sustentan la vida en los abismos
pudieron ser las cunas de una civilización olvidada. Quizás esos pueblos antiguos observaron los hongos crecer sobre madera muerta, vieron insectos multiplicarse en la oscuridad y comprendieron algo esencial. La vida no proviene del cielo, sino de la tierra misma. Aprendieron a imitarla, a convivir con ella, a transformarse con ella. Así pudieron crear un equilibrio frágil pero duradero, una armonía que la superficie, con sus guerras y sequías, nunca pudo mantener. What if the first civilization is living underground? Documentary for Sleep.2.33. Imagina a esos hombres y mujeres cultivando hongos en cámaras húmedas, criando pequeños peces sin ojos en estanques de piedra, recolectando agua del techo que gotea como un reloj eterno. Su sociedad no se mediría por conquistas, sino por la continuidad. El fuego sería guardado como un tesoro, la palabra como alimento, y la oscuridad, lejos de ser castigo, sería refugio. Vivir en las entrañas del mundo les habría enseñado a escuchar la respiración de la tierra, a comprender su ritmo profundo. Quizás incluso desarrollaron un lenguaje para comunicarse con ella, no hecho de palabras, sino de vibraciones, de ecos, de silencio compartido. La cámara del relato se mueve lentamente por un corredor de piedra. Las paredes están cubiertas de minerales que brillan con un resplandor tenue. Aquí, susurra el narrador, la vida se aferra con paciencia, y el tiempo aprende a descansar. Un coro de gotas acompaña la voz, como un antiguo metrónomo marcando los latidos del planeta. Porque el subsuelo no es ausencia, es origen. Cada vez que el hombre cava, excava también en su memoria, y quizás, en lo más hondo, lo que busca no es oro ni piedra, sino el eco de su primer hogar. Durante milenios, los pueblos de la superficie hablaron del inframundo como si fuera un espejo moral. En el norte, lo llamaron castigo. En el sur, descanso. En el oriente, sabiduría. En el occidente, refugio. Pero en el fondo, todos describían lo mismo. La intuición de que la tierra guarda algo más que raíces, que en su interior habita una verdad tan antigua como el fuego. Los antiguos griegos imaginaron el Hades como un reino de sombras y juicios. Los mayas hablaron de Xibalbá, donde los héroes enfrentaban pruebas antes de renacer. En los Andes, los incas decían que el Ucupacha era el lugar de donde venía la vida y a donde regresaba. Ninguno de ellos pensó que la oscuridad fuera simple vacío. Para ellos, el subsuelo era una extensión de la existencia, una dimensión paralela donde los ciclos se cerraban y volvían a comenzar. Quizás, detrás de esos mitos, había algo más que simbolismo. El recuerdo deformado de una civilización que realmente vivió bajo tierra. Imagina que esos relatos no nacieron de la superstición, sino de la memoria. Que los pueblos hablaban del mundo de abajo, porque lo conocían. Que los túneles descritos en las leyendas no eran metáforas, sino vestigios de caminos reales, excavados por manos humanas hace milenios. Cada mito sería entonces una huella, un mapa velado de algo que existió y luego se hundió en el olvido. El narrador guarda silencio unos segundos. El sonido de un viento subterráneo llena el espacio. Luego dice: los mitos son la forma en que la verdad sobrevive cuando los hechos ya no pueden hacerlo. Y con esa frase, la cámara muestra ruinas de piedra labrada, cubiertas por capas de mineral brillante. Las paredes parecen respirar. La sensación es extraña, ni muertas ni vivas, solo persistentes. A lo largo del tiempo, los humanos hemos sentido esa misma llamada. Aún hoy construimos ciudades bajo montañas, túneles bajo mares, refugios que imitan la calma de la piedra. Tal vez, sin saberlo, estamos repitiendo el gesto de nuestros antepasados, volviendo poco a poco a donde todo comenzó. Porque la idea de un mundo subterráneo no pertenece al pasado. Es una pulsación que sigue viva en nosotros. Cada mina, cada cueva, cada línea de metro es un eco de aquel impulso ancestral. El deseo de descender, de buscar en la oscuridad lo que el cielo no nos puede dar. La cámara se aleja,
mostrando una espiral descendente de túneles que parece no tener fin. Y la voz concluye en un susurro casi imperceptible. Tal vez la civilización más antigua nunca desapareció. Solo siguió cavando más profundo. El silencio de la tierra no es vacío, es memoria en reposo. A medida que descendemos más, el aire cambia. El sonido se amortigua. La respiración del planeta se vuelve audible. En esa penumbra tibia, uno entiende que la vida no necesita ruido para existir. Solo ritmo, calor y propósito. Así debió ser para quienes eligieron vivir bajo tierra, transformando la oscuridad en orden. Si pensamos en su organización, no habría reyes ni imperios como los de arriba. En un mundo sin horizonte, la jerarquía pierde sentido. El valor no estaría en conquistar, sino en mantener el equilibrio. Las comunidades subterráneas tal vez se guiaban por la cooperación. Cada familia, cada grupo contribuía a sostener la armonía del conjunto. Recolectores de agua, cuidadores de fuego, guardianes de aire. Un sistema silencioso, preciso, donde el bienestar de uno dependía del trabajo de todos. Los niños aprenderían escuchando, no mirando. Las palabras se transmitirían con cuidado, porque cada eco podía alterar la calma del entorno. Los mayores serían los guardianes de las historias, los que recordaban los caminos, los que sabían dónde terminaba cada túnel y qué sonidos anunciaban peligro. La sabiduría no se escribiría en piedra, sino en costumbre. La historia se respiraría. En esas profundidades, la comunicación adoptaría nuevas formas. Un gesto con la mano, un ritmo de respiración, una pausa en la voz. El lenguaje habría sido un arte de la precisión. El sonido sería sagrado, porque el sonido es vida. Quizás inventaron instrumentos que vibraban con las paredes, tambores de aire, flautas de roca hueca. No para entretener, sino para orientarse, para mantener viva la conexión entre túneles. La música como mapa, el eco como brújula. El narrador se detiene y su voz se vuelve más suave. Imagina vivir sin horizonte, sin estrellas, sin lluvia. Solo piedra, fuego y compañía. Todo el universo reducido a la respiración colectiva. Luego, un silencio largo. Se oye el goteo constante del agua. La cámara muestra figuras humanas talladas en la pared, alineadas en círculo, con las manos extendidas hacia el centro. Tal vez un ritual, tal vez una despedida. Porque incluso en la oscuridad más profunda, el ser humano sigue buscando sentido. No hay civilización sin pregunta. Y tal vez, en ese mundo subterráneo, la pregunta era otra. No de dónde venimos, sino cuánto más profundo podemos llegar sin perder la luz dentro. Con el paso de los siglos, el mundo subterráneo habría desarrollado su propio pulso. Un calendario hecho de sonidos, de silencios, de ciclos térmicos. No habría estaciones visibles, pero sí señales sutiles. El ritmo del agua, el cambio del aire, la aparición de ciertos hongos que solo florecen cuando la tierra se humedece lo suficiente. Ese sería su reloj, su manera de entender el tiempo. Sin el sol, el día y la noche perderían sentido. La existencia sería continua, como un largo sueño compartido. La noción del descanso se basaría en la necesidad, no en la luz. La gente dormiría cuando el cuerpo lo pidiera, trabajaría cuando el calor del fuego lo permitiera. Así, el tiempo no sería una imposición, sino un acuerdo colectivo. Y en esa libertad, quizá descubrieron una forma de vida más cercana al ritmo natural del planeta. Los ritos nacerían de la gratitud. Encender una llama sería un acto sagrado. Mantenerla viva, una promesa. Cada nacimiento se celebraría con fuego nuevo. Cada muerte, con el silencio absoluto. Tal vez creían que las almas no ascendían al cielo, sino que se disolvían en la piedra, volviéndose parte de las montañas. De allí la expresión de algunos pueblos antiguos: nuestros muertos sostienen el mundo. Quizás era más literal de lo que pensamos. En sus cámaras más amplias habrían tallado símbolos, espirales, círculos, líneas que convergen.
no para adornar, sino para recordar. El arte, en ese entorno, sería una forma de orientación y oración al mismo tiempo. Cada dibujo contaría una historia, pero también marcaría un punto en el espacio, como si la belleza y la supervivencia fueran una sola cosa. La cámara muestra una pared cubierta de patrones luminosos hechos con minerales fosforescentes, vibrando suavemente con el paso del aire. Quizás, dice el narrador, su ciencia era su fe. Comprendían la roca, el agua, la temperatura, no desde la abstracción, sino desde la experiencia. Sabían que cada gota tenía su ritmo, que cada grieta podía ser amenaza o camino. En el silencio del subsuelo aprendieron la paciencia, y con ella, la sabiduría. Al final del episodio, la cámara asciende lentamente hacia la superficie, pero antes de salir, se detiene. Mira atrás. En el fondo, una luz pequeña parpadea, como si alguien aún viviera allí abajo. La voz del narrador se desvanece. Quizás no todos subieron. Quizás algunos eligieron quedarse, cuidando el fuego de la primera civilización. Cuando el hielo cubrió los continentes y los vientos apagaron los bosques, la superficie se volvió inhóspita. En aquellos tiempos de colapso y cambio, tal vez los descendientes de aquella civilización subterránea fueron los únicos que no temieron. Ellos ya sabían sobrevivir sin sol, sin estaciones, sin horizonte. Mientras el mundo se congelaba arriba, su vida continuaba abajo, en calma, sostenida por el calor interior de la tierra. Las catástrofes que para nosotros son finales, para ellos serían apenas señales. La vibración de un terremoto, el rugido de un volcán, la caída del agua desde un techo distante. Todos eran mensajes del mundo vivo que los envolvía. Aprendieron a leerlos, a preverlos, a adaptarse a ellos. Así, la tierra no era un enemigo, sino una maestra. Cada colapso enseñaba, cada grieta, una oportunidad. Con el tiempo, los túneles más antiguos colapsaron, sellando cámaras enteras. Pero antes de perderlas, habrían dejado mensajes grabados. No palabras, sino marcas universales. Espirales, manos, ondas. Un idioma que no necesita traducción, solo intuición. Algunas de esas marcas podrían ser las mismas que hoy encontramos en las cuevas del mundo y que seguimos sin comprender del todo. No son simples dibujos, son fragmentos de memoria, advertencias tal vez, o recordatorios de una existencia que prefirió el silencio a la conquista. El narrador continúa. La historia visible es apenas la mitad. La otra mitad sigue bajo tierra, respirando lentamente. Y la cámara, mientras recorre un corredor derrumbado, muestra raíces que atraviesan las piedras, enlazando lo que alguna vez fue hogar con lo que ahora es bosque. La naturaleza, paciente, continúa la obra. En los márgenes de la civilización actual, el ser humano ha comenzado a repetir ese patrón. Construimos búnkeres, ciudades bajo tierra, refugios que imitan el vientre de la tierra. Sin saberlo, estamos volviendo a nuestra forma original de habitar el mundo. Y tal vez, en algún punto, esas estructuras modernas conecten con túneles más antiguos, restos de una red que nunca desapareció del todo. El episodio termina con una reflexión. Nada desaparece del todo, solo cambia de nivel. Luego, el sonido de un tambor lejano, rítmico, profundo. Un latido que parece venir desde el centro del planeta. El mismo que escucharon aquellos que alguna vez llamaron hogar a la oscuridad. Hoy seguimos excavando. No solo con máquinas, sino con preguntas. Bajo cada ciudad moderna hay un eco, un suspiro antiguo que nos observa desde la piedra. Buscamos petróleo, minerales, túneles de transporte, pero sin querer, estamos desenterrando nuestra propia memoria. Quizás por eso el ser humano nunca ha dejado de cavar, porque en el fondo busca regresar a su origen. La ciencia confirma lo que los mitos ya sabían. La Tierra está viva. Cada capa respira, se mueve, se renueva. En sus profundidades, existen bacterias que han dormido millones de años.
ríos de roca líquida que viajan más lentos que el pensamiento, cristales que crecen como árboles. Allí no hay vacío. Hay creación en pausa, y si la naturaleza puede mantener la vida sin sol, ¿por qué no podría haber sostenido también la conciencia? Tal vez, en los niveles más hondos, aún persiste una chispa humana que nunca volvió a la superficie. El narrador habla con un tono de calma y reverencia. No tememos a la oscuridad porque sea maligna, sino porque nos recuerda de dónde venimos. En ese instante, la cámara muestra un pozo antiguo iluminado por una linterna. A lo lejos, una corriente de aire mueve el polvo como un aliento invisible. El espectador siente la presencia de algo que no puede nombrar, algo que pertenece al pasado y al presente a la vez. Imaginemos que la primera civilización nunca desapareció, que eligió quedarse donde el tiempo se mueve lento, donde las tormentas no llegan, donde la historia no necesita testigos. Quizás son ellos los que inspiran nuestras leyendas sobre reinos ocultos, guardianes de piedra, ciudades luminosas bajo los volcanes. O quizás son solo nuestra propia memoria proyectada hacia el interior del mundo, recordándonos lo que fuimos cuando aún escuchábamos a la tierra. Al final, la cámara asciende. Atraviesa capas de roca, raíces, fósiles, llega a la superficie y se detiene ante un amanecer. El primer rayo de luz toca la tierra y parece devolverle un saludo. El narrador concluye en voz baja. Todo lo que crece arriba, un día regresará abajo. Todo lo que nace en la luz, vuelve al silencio. Así respira la tierra. Así respira la historia. Una pausa. El sonido del viento se mezcla con un eco profundo, casi humano. Luego, las palabras finales. Suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte el video. Porque cada historia, como cada raíz, continúa bajo la superficie.